iglesia, ¿cómo han estado? ¡Ah, qué bien! Ahora sí, ¿cómo han estado? Esa iglesia que entiende el propósito de Dios, muy bien. Ya se saludaron, ¿cierto? No se me sienten todavía, vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tú seas dirigiendo esta palabra. Espíritu Santo, trae revelación fresca, trae, Señor, entendimiento en el corazón de cada uno de nosotros y sobre todo la disposición no solamente a escuchar, sino también a obedecer. Gracias, Rey precioso, por estar en medio de nosotros. Bendecimos en Palmira, también la sede en Palmira, mi esposo, tú le das palabra de autoridad, palabra de restauración y sanidad, como aquí en este lugar, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Qué alegría estar este domingo, hoy aquí juntos como familia. ¿Cuántos se creen familia de Dios? Ay, no. ¿Cuántos se creen familia de Dios? Bueno, ahí va subiendo, ahí va subiendo. ¿Cuántos se creen familia de Dios? Hay que hacer como con los niños, pues. Ahí sí, cuando grito, ahí sí. Pero todos somos familia, ¿verdad? El Señor nos creó y nos llamó sus hijos. Desde el momento en que hacemos que dejamos a Jesús que entra a nuestra vida, nos convertimos en hijos. Y esa decisión de ser hijos nos convierte ahora a todos nosotros en una familia. Qué familia tan grande, ¿verdad? Y no solamente aquí, a cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios, allí usted encuentra también familia. Tenemos una familia grandísima en todo el mundo. Qué bendición, ¿verdad? Entonces salude a la persona que está a su lado una vez más y le dice: eres familia mía. No te pareces mucho a mí, pero eres mi familia. Este mes es un mes de desafíos, es un mes de revolución, es un mes especial. Los hombres tuvieron su seminario, un hombre ideal, fue este jueves. ¿Cuántos hombres estuvieron? A ver, levanten la mano los hombres que estuvieron en ese seminario. Los felicito, muy bien. Estoy segura que lo que recibieron será de gran bendición para sus vidas. Será de bendición si lo aplican, ¿cierto? Si lo ponen en práctica los principios que el Señor les regaló en ese seminario. Esta es la decoración que usaron, pero me parece que es muy bonita, ¿verdad? Todo esto, la cruz, y yo dije, no, dejémoslo porque se ve muy bonito y quisiera que quedara allí de allito. Bueno, voy a consultarle a mi esposo a ver él qué opina, pero creo que da algo especial aquí en la tarima. El tema de hoy es un tema que el Señor me dio con base en diferentes historias de personajes que muestra la Biblia y cómo fue que ellos actuaron o respondieron frente a diferentes encomiendas de Dios o desafíos que se les presentaban en la vida. Y sin dar mucha vuelta, quiero que miremos a nuestro mundo, al mundo, cómo está en ese tiempo, qué es lo que podemos percibir de lo que está pasando en el mundo. ¿El mundo está bien? ¿Está más o menos? ¿Está mal? Estamos teniendo cosas terribles que están, antes nosotros escuchábamos que eso pasaba por allá lejos, pero ahora escuchamos que está pasando en nuestro país, que ya está entrando muchas cosas dañinas a nuestro país. Antes escuchábamos noticias que sucedían que en Estados Unidos, que en Europa, que no sé qué, pero ahora ya lo estamos empezando a vivir en nuestro país.
La Biblia dice que oiremos de guerras y rumores de guerras, que la maldad se va a aumentar. Y eso es lo que estamos viendo ya en este tiempo. Todo lo que ha empezado a entrar desde unos años atrás, cuando por la dureza del corazón y por el interés personal de muchas personas que están en altos cargos, dejaron entrar pensamientos e ideologías que ahora, si no hacemos algo, va a convertirse como en un río poderoso que va a arrasar con todo. Todavía Colombia tiene una buena sociedad. Ha sido afectada, sí, ha sido vulnerada por muchas cosas, pero todavía Colombia tiene gente que quiere lo bueno para su país. ¿Y usted se siente colombiano? ¿O es colombiano? ¿Usted se siente o es colombiano? Ok. ¿Y los venezolanos que estaban viviendo hace un ratico por acá, se sienten colombianos alguito? ¿Sí o no? No estoy diciendo que nieguen su tierra, pero cuando uno está hospedado en un lugar diferente y pasa el tiempo, uno se va sintiendo parte de, ¿cierto? Yo no soy candelareña. Nosotros vinimos a vivir a Candelaria hace unos 10 años, 11 años, lo que tiene la iglesia. Y yo me he sentido candelareña. Ya mi hijo se siente candelareño, vive aquí, se mueve aquí en Candelaria como, y hasta aprendimos a hablar así como medio más arrastradito que lo que… A mí, ¿sabe que a mí a veces se me sale como el hablado de Puerto Tejada? Que Puerto Tejada tiene como un hablado, una combinación de bayuno con pastuso, ¿es cierto que sí? ¿Cuántos hay de Puerto Tejada aquí? Ah, tú eres… allá se habla como bayuno, como pastuso, una combinación y… usted no sabe porque usted es de allá, pero cuando uno llega y escucha, pero todos somos Colombia. Tanto el extranjero que lleva viviendo ya un tiempito es colombiano de alguna manera. Y tenemos ese sentido de pertenencia, tenemos que usarlo para aceptar esos desafíos y revolucionar este país, nuestra Candelaria, de la manera como Dios quiere. Por eso hoy quiero hablarles de un tema que lo titulé: ¿te vas a esconder o vas a actuar? ¿Cómo se llama? No me lo diga a mí, dígaselo a su vecino. Y yo creo que esa expresión de alguna manera tiene que llevarlo a usted a pensar en qué momentos me escondí de algo y no hice a tiempo las cosas y las cosas hubieran resultado mejor. Y quizás llega al pensamiento de decisiones que usted debió haber tomado en un momento preciso y no lo hizo. Más bien se hizo a un lado, se hizo el que no escuchó, el que no vio. Y eso nos pasa a todo ser humano, de algunas cosas que no queremos ni saber, no queremos ni escuchar, mejor yo me hago que no vi, que no oí. Pero después de un tiempo vemos las consecuencias de no haber hablado o actuado en el momento justo. Y eso es lo que yo quiero que hoy tratemos de reflexionar con base en la palabra y en estos personajes bíblicos, que hay muchos, pero quiero centrarme en estos que fue los que el Señor trajo a mi memoria y empecé a investigar sobre ellos. Y el primer punto que yo quiero hablar es sobre esconderse. Esconderse es ignorar lo que está pasando, es dejar a un lado las responsabilidades, haciendo lo que me parece, viviendo de acuerdo a las corrientes de este mundo. Esconderse para un cristiano, esconderse para un hijo de Dios, para una persona que ha dicho yo quiero que Jesús esté en mi vida, esconderse convierte a esa persona en una vida cristiana tibia.
sin compromiso. Y vamos pensando qué clase de vida cristiana o qué clase de vida yo quiero tener. Tibia, fría o caliente. Pero quienes han leído la Biblia saben qué dice el Señor acerca de lo tibio, ¿cierto? Yo no quería decirlo, pero usted ya lo dijo. Vamos pensando. Y en este primer punto de esconderse quiero traer la historia de Sansón. ¿Cuántos han escuchado o han leído sobre la historia de Sansón? ¿Dónde está Leison? Venga acá, Leison. Hágaseme aquí. Hágaseme aquí. ¿Hay alguien más grande que Leison aquí? A ver. ¿Quién está más grande aquí? Don Silver, venga para acá a ver. ¿Dónde está? Ah, él allí. Uy, ¿cómo es que se dejó? Ah. Y no le voy a quitar la camisa, hermano, porque no queremos aquí fomentar nada incorrecto. Pero haga así, hermano, haga así. Los dos brazos, haga. Pero con fuerza, como que está así mostrando sus músculos a los hijos. Eso. Un Sansón, así, grandote. Ya, gracias. Sí, me cansa y luego están aquí arriba y luego van bajando los músculos. Sansón era un hombre grande, un hombre fuerte, y Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Entonces, miremos a Leison, más o menos, digamos que Sansón pudo haber sido un porte así, posiblemente. Gracias, Leison. Y Sansón fue elegido desde antes de nacer. Cuando miramos el libro de Jueces, que la historia está en el libro de Jueces, miremos qué nos dice el capítulo 13, del 4 al 5. Dice, esta instrucción se la está dando el Señor, un enviado de Dios, un ángel, a la mamá de Sansón. Y le está diciendo, yo te voy a dar la bendición de ser mamá. Ella era estéril y el Señor le dio la bendición de ser mamá y le dijo, este muchacho, este hijo que vas a tener, lo he escogido para mí. ¿Y tú qué vas a hacer? Le dio a ella instrucciones de cómo cuidarse. Y le dice, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y eso también luego se lo dio de orden a Sansón. Entonces, había una escogencia, a ella le había dicho, no, te vas a cuidar tu embarazo, vas a comer cosas saludables, no te vas a emborrachar, pero luego aquí está la instrucción, es para Sansón, sí, creo es para Sansón, y le dice, no vas a beber sidra, no vas a comer cosa inmunda, o sea, le dio una instrucción porque era un escogido para algo específico. Y miren qué dice el versículo 24 al 25. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Qué le pasó al niño? Creció y ¿qué más hizo? Y lo bendijo. 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Ellos estaban viviendo en medio de los filisteos. Y como la mamá de Sansón ya había sido instruida, el papá también, ellos le dieron a Sansón unos principios cuando estaba pequeño. Pero dice que Sansón creció, se hizo grande, se hizo adulto, y que el Espíritu Santo empezó a manifestarse en él, mostrando fuerza, mostrándole esa fuerza física que tenía. Pero ¿saben qué hizo Sansón? La historia muestra que Sansón, cuando empezó a notar esa capacidad
de su cuerpo y esa gracia que Dios le había dado, la empezó a usar para sí mismo. Cuando Dios había dicho que Sansón había sido escogido para liberar de los filisteos al pueblo de Israel. Pero Sansón se enorgulleció de sus capacidades, de sus talentos, de la gracia que Dios le había dado, y empezó a usarla para sí mismo. Y la historia narra cómo él fue haciendo cosas incorrectas, se fijó en mujeres de filisteas, en mujeres de otras naciones que no eran de Israel, cuando Dios desde un principio había ordenado que el pueblo de Israel no debía casarse o mezclarse con otros pueblos, porque eso los llevaba a perderse. Y Sansón empezó a fijarse en otras mujeres, hasta les dijo a los papás un día que vio a una que le gustó: yo quiero casarme con esa, yo quiero tenerla para mí. Y aunque los padres le dijeron: ¿por qué? ¿Acaso no hay mujeres hermosas en nuestro pueblo para que te vayas por allá a fijarte en otra? Y no, yo quiero esa, y como un niño milindroso, caprichoso. Y los papás, como era el hijo único, a veces a los papás les cuesta entender que hay que ajustarle la cuerdita a los hijos. Ellos intentaron: mi hijo, pero mire, a veces me pongo a pensar si es que ellos le tenían miedo a Sansón por lo que era de fuerte y un golpe de este hombre, si era miedo por el poder que tenía Sansón o qué era, pero los papás no hicieron nada, sino solamente acuérdate. Y muchos papás con sus hijos les da miedo corregir, les da miedo disciplinar, les da miedo ajustar. Y yo hago una pregunta, aquí yo identifico dos psicólogas, que es Viviana y Marcela. ¿A los niños hay que ponerles límites en sus acciones o no? ¿Eso es violentar su identidad? ¿Cierto que no? Eso es ayudarles a que ubiquen sus emociones, a que se ubiquen en su identidad como es. Ahora, no escoger a golpes pues al hijo así como, no. Hay que darles unos límites para que puedan ir enrutándose por el camino correcto. Si no, por ejemplo, hay carreteras que nos llevan a un lugar determinado y hay unas señales, unas marcas. Si esas cosas, esas marcas no se colocan, no se coloca, por ejemplo, que esta vía va para allá y que esta va para acá, ¿qué pasa? El carro coge por cualquier lado, el conductor se va por cualquier lado y cuando se encuentra de frente con el otro. Por eso hay unas marcas, hay unos parámetros que hay que colocar. Y aquí Sansón no lo recibió de sus padres. Sus padres sintieron temor, les dio, a la final lo vieron tan grande que, ¿qué vamos a hacer? Ya ese muchacho creció. No hay nada más que hacer. ¿Y cuántos padres que hay aquí han podido decir eso? No, yo ya está tan grande, ya, dejémoslo, ya, no hay nada más que hacer con este muchacho. Y Sansón empezó a perderse hasta el final, que se encontró con aquella mujer que se llamaba, ¿cómo? Dalila, que fue una mujer que lo traicionó y le destruyó la vida. Sin embargo, al final la historia muestra que Dios siempre cumple su propósito. Dios no quería que Sansón tuviera el final que tuvo. Dios quería darle una vida gloriosa a Sansón. Pero lo que consiguió Sansón con su actitud frente a lo que Dios le había llamado a hacer, consiguió una mala fama, consiguió que lo odiaran, consiguió que lo buscaran matar. Cuando Dios quería darle una vida gloriosa, una vida de victoria, una vida de reconocimiento, pero bueno. A la final Dalila, que lo traiciona, llevan a Sansón, le quitan los ojos y todo eso y lo
se burlan de él en un coliseo donde estaba lleno de filisteos. Y la Biblia dice que en ese coliseo donde estaban burlándose de Sansón, el hombre más fuerte del mundo en ese momento, los filisteos riéndose, burlándose de él. En ese momento, Sansón cae en la cuenta, pero ya estaba como, ya estaba ciego, ya estaba prisionero de los filisteos, cuando él era el que tenía que derribar a los filisteos. Y en ese momento, un momento de lucidez espiritual, clama a Dios, le pide perdón y le dice: úsame en lo que tú querías usarme ahora, estoy listo a obedecer. Estoy parafraseando, ¿no? Y la Biblia dice que en ese momento Dios le devolvió la fuerza a Sansón, porque se le había ido la fuerza, el respaldo de Dios se había ido de él. Pero en ese momento de arrepentimiento y de confesión de Sansón, le regresó las fuerzas, y dice la palabra que con sus manos derribó muros de ese coliseo, y todo eso se vino al suelo, y todos los filisteos que estaban allí murieron, miles y miles de filisteos. Dios cumple como sea su propósito. ¿Y por qué usó a Sansón en el sentido de esconderse? Porque Dios ya le había encomendado una misión y Sansón se escondió en sus propios deseos. Yo no quiero eso, yo quiero aquello, yo quiero vivir mi vida, no me molesten, no me digan nada, yo todavía soy joven, eso es para viejitos, yo quiero vivir mi vida, déjeme tranquilo. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso? ¿O cuántos han dicho eso? Déjeme mi vida quieta, yo miraré qué hacer. Yo busco a Dios cuando yo quiera y a mi manera, como yo quiera. A ver, ¿cuántos han dicho eso? Levante su mano. ¿Cuánto? Yo lo dije. No, mami, eso es para viejitos, le decía yo a mi mamá. Eso es para viejitos. Pero cuando Dios quiere algo con uno, usa todo lo que sea necesario para convencerlo. Y usted está aquí porque llegó un momento de su convicción de que Dios era lo que usted necesitaba, es lo que necesitamos. ¿Sí o no? Si no, no estaría aquí un domingo. Un domingo generalmente, ¿qué hace uno a esta hora cuando no conoce a Dios? ¿Qué hace? Dormir un poquito, por ahí a las 10 uno se va levantando. Cuando uno está en el mundo sin Dios, por ahí a las 10 uno se iba levantando, ¿sí o no? O guayabado. Algunas mujeres quizás muy responsables ya estaban, era el día del aseo de la casa. Era el día de lavar, de limpiar, de hacer muchas cosas, porque toda la semana trabajó y el único día libre el domingo, haga oficio. ¿A cuántas les tocó así un domingo? ¿Cierto? A mí también. Porque mi mamá nos ponía a hacer oficio a todos desde chiquitos. El domingo era cuando se colocaba la música a todo volumen y echa agua al piso y cepille. ¿Sí o no? Lave ropa. ¿Ah? La bañada del perro, sí. Pero usted está aquí hoy un domingo, es porque está convencido de que Dios es primero. Quiero creer eso, ¿cierto que sí? Por ahí empezó usted no a esconderse, pero antes usted se escondía de Dios. Antes usted decía: eso no es para mí, este no es el momento, tengo muchas cosas que hacer. Cuando arregle mi vida me acerco a Dios. Porque algunos creen eso. No, primero tengo que arreglar esto, no, qué pena con Dios, buscar a Dios en esa condición. Pues si Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Sansón se escondió en sus propios deseos, se escondió en lo que él quería hacer. Y no logró disfrutar de lo que Dios quería que él disfrutara. De esos momentos de gloria, de victoria en su vida, de haber destruido filisteos, del pueblo de Israel estar gozoso. Todo lo que Dios le había dado a Sansón era para que el pueblo de Israel pudiera tener paz y gozo. Pero como él lo usó a su antojo, no le prestó atención, yo no quiero nada, no quiero oír nada, yo quiero hacer lo que yo quiera.
Ni siquiera él disfrutó como Dios quería que él disfrutara de las capacidades y dones que le había dado Dios. ¿Cuántos dones, capacidades y habilidades tiene usted allí? Está sentado y no lo ha puesto al servicio de Dios. No lo ha puesto al servicio de su familia. Todo es para usted, yo. Y a veces ni siquiera usted lo disfruta. Porque hablemos de trabajo. Usted se concentró en trabajar y no sé cuántas horas trabaja y no ve a su familia casi no ve a sus hijos. Cuando llega a la casa llega tan cansado o cansada que el hijo se alegra de verle. Pero dice, ay, no, estoy cansado, ahorita. Y se duerme y no vio hijo, no vio hija. ¿Todo por qué? Necesito plata, como si todo fuera plata. Y Sansón quería, era todo para él. Y a la final, lo que le sucedió. Nos escondemos en argumentos propios y allí dejamos que todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida se pierda. El otro personaje que yo quiero mencionar es Jonás. ¿Cuántos han escuchado de Jonás? Famoso Jonás. Jonás era un profeta de Dios y Dios le había dicho, ve a Nínive, que allá hay ese pueblo necesita escuchar un mensaje para que se arrepienta. Nínive era una nación reconocida como una nación muy mundana, mala. Entonces, Jonás, ¿cómo así Dios? Nínive, esa nación tan mundana, que vive tan mal, que se arrepientan, eso no se lo merecen. Yo me imagino todo ese argumento que Jonás empezó a maquinar en su cabeza. No se lo merecen. Han hecho cosas tan malas, han matado niños, han destruido muchas naciones. No merecen que se arrepientan, no merecen salvación, no merecen nada. Y Jonás se enojó. ¿Y qué hizo Jonás? Dios lo mandó para Nínive, pero él se fue ¿para dónde? Para Tarsis. ¿Y dónde quedaba Tarsis? Al otro lado, lejos de Nínive. Y dice la historia que él se fue en un barco rumbo allá, pero Dios tenía un propósito. Y Jonás con sus argumentos de no se lo merecen, yo no voy para allá, olvídese, yo mejor me voy. Dice que se metió en ese barco y se fue, y pobrecitos los de ese barco como sufrieron. ¿Cierto que sí? A veces cuando no entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros, que Él nos está haciendo el llamado, ven conmigo, yo quiero estar en tu vida, en tu familia, y le decimos al Señor, no, despuesito, espérese, es que es como es tan religioso eso, despuesito, ahí miramos, ahí vemos. Estamos llevando, como Jonás hizo con la gente que estaba en ese barco, que su presencia en ese barco por desobediente hizo que casi se hundiera el barco. Muchas veces nuestras decisiones a no buscar de Dios, a ser indiferentes a Dios, podemos provocar que nuestra familia viva turbulencias y llegue a hundirse. Y nos escondemos en esos argumentos propios, y Jonás se escondió en el rencor. Jonás se escondió en el no se lo merece. ¿Y cuántos de ustedes han dicho de alguna persona que les ha hecho daño? Ustedes han dicho, esa persona no se merece ni el perdón de Dios. Ahí hasta se está diciendo una herejía, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de perdón, de amor, de misericordia. ¿Y qué hacemos? En vez, ya tenemos el amor de Dios en nuestra vida, y en vez de permitirle a esa persona que nos hizo tanto daño conocer el amor de Dios, decimos no se lo merece. Y preferimos guardar, escondernos en el odio, en el rencor hacia esas personas, en lugar de, el Señor nos dio de su amor para que diéramos su amor. Y en lugar de eso, odiamos.
y nos escondemos en ese rencor y nos justificamos con odiar, porque es que nos hizo mucho daño. Cuando yo estaba pequeña, y creo que tenía como unos 4 años, mis recuerdos son muy vagos y son muy oscuros, pero tengo un recuerdo de yo estar en una terraza con un primo, mi hermano menor y yo, llorando, y mi mamá gritando, mi mamá eh, subiendo a la terraza por nosotros, ella gritando enojada y desesperada, y mi papá, cuando bajó el primo, que creo que era como era bastante grande, no recuerdo bien, pero cuando bajó el primo, mi papá lo cogió a golpes y tuvo que llegar otras personas y quitarlo porque lo hubiera matado a golpes. Ya luego, después de un tiempo, cuando ya soy más grande, mi mamá nos cuenta que él estaba abusando de nosotros, en el sentido de tocarlo a él y de hacer cosas. Nunca nos lastimó porque nos llevaron al médico, nos revisaron y nunca nos hizo nada a nosotros. Pero cuando ya mi mamá me cuenta, yo empiezo a sentir ese rencor y ese odio por esa persona. No lo quería ver, pues era familia. Cuando las cosas pasan entre la familia, ¿qué sucede? Uno se encuentra con esa persona llegado un momento. Pero yo empecé a guardar ese rencor en mi corazón. Cuando conocí de Dios, yo pensé que ya tantos años, ya yo tenía 17, ya eso está, pero cuando fui a mi encuentro, que mi encuentro fue cuando yo ya era pastora y estaba embarazada de mi tercera hija, Sara, en ese encuentro vuelve el recuerdo. Yo había escondido el perdón hacia esa persona, justificándome que era una persona mayor que yo y que todo lo que uno justifica, ¿no? Era mayor, yo era chiquita, él debió haber tenido, no debió haberme hecho eso y no sé qué. Bueno, pero en este encuentro el Señor me habla y me muestra ese momento, no me lo mostró claramente, sino así como yo se los estoy contando, pero me hizo reflexionar y me llevó a que yo tenía que perdonar allí, ese momento. Porque si no perdonaba, yo cómo iba a seguir siendo pastora. Como una pastora con rencor, con odio, con cosas malas en su corazón, va a ministrar sanidad a otra persona, ¿sí o no? Y le obedecí al Señor, no fue fácil, lloré mucho, pero al final sentí libertad. Y ustedes, mis amados, necesitan soltar ese rencor en el que se están escondiendo para no perdonar a alguien. Porque ¿cómo van a tener un hogar sano, cómo van a tener relaciones sanas si guardan rencor hacia otra persona? No sé hacia quién, papá, mamá, un hermano, un tío, alguien que les hizo un daño, alguien que les traicionó, lo que sea. Pero cuando nos escondemos en esos malos sentimientos, rencores, envidias, como lo hizo Jonás, podemos llevar al naufragio a nuestra familia y nosotros mismos. El Señor hizo con Jonás algo y le dio una oportunidad. Y hoy estás escuchando esta palabra porque es una palabra de oportunidad para ti y para tu familia. Y Jonás estaba allí, en ese barco. Jonás cayó en la cuenta, dijo, es por mi culpa, échenme al mar, yo no tengo, pues ahí como que Jonás dijo, al final me ahogo y ya no cumplo. Pero ¿qué hizo Dios? Como sea, Dios cumple su propósito. Si tú no quieres ser instrumento de salvación para tu familia, el Señor usará a otra persona, pero salvará a tu familia. Pero qué bendición que seas tú, ¿cierto? Porque se cumpla allí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Jonás, dice el Señor, que cuando fue tirado al mar,
Un pez grande se lo tragó. Unos dicen que fue una ballena, pero cuando estudian anatómicamente una ballena no puede tragarse una persona porque tiene unos filamentos en su garganta que es solamente para filtrar el plancton, que es con lo que se alimenta. Entonces, luego dicen, no, que fue un tiburón ballena. Eso no se sabe. A la final, eso son cosas increíbles de Dios. Porque si usted está en el estómago de un animal, ¿usted cree que va a sobrevivir con todos los ácidos y todo eso que se mueve en un estómago? Escuchando una historia, algo que no sé si es Discovery o en dónde, dicen que de pronto es que la persona no llegó hasta el estómago, sino a un sector donde no había ácidos. Bueno, yo no sé. Pero lo que sí sé es que eso pasó. ¿Ustedes creen esa historia o no la creen? Yo la creo. Dice que lo transportó 3 días allí. 3 días para reflexionar. 3 días oliendo cosas allí en ese estómago. Imagínense tantas cosas que habían en ese estómago. 3 días en ese calor que podía haberse sentido. Hasta que por fin ese hombre terco, que estaba sintiendo rencor por esa nación, que estaba odiando esa nación, que no quería que esa nación se salvara, 3 días fue vomitado. ¿A dónde lo vomitó? ¿A dónde llegó? A Nínive. Estaba bien lejos. Pero el servicio Didi fue contratado para que lo llevara a Nínive. Y ahí llegó y él todo enojado. Ay, ¿yo qué hago aquí? No. A la final, ¿qué hizo él? Le tocó hacerlo. Predicó con rabia. Y ustedes se van a morir. Y si no se arrepienten ya mismo. ¿Y qué hizo Nínive, el pueblo? La Biblia dice que todo, desde el rey hasta el más chiquito y todos los animales. El rey puso a todos los animales a ayunar y a clamar por perdón y misericordia de Dios. Pero que se cumplió lo que Dios quería hacer. Dios quiere salvar tu familia. Pero si tú te escondes en tus argumentos, no, qué pena, no, yo hablarle a mi papá, no, como no, no, después me grita. No, mi abuela es una religiosa, eso tiene crucifijos, tiene cosas por todos lados. No, ¿yo qué le voy a hablar? Tú eres el que eres el responsable, el encomendado para llevar salvación a tu casa. Si tú no quieres, es tu problema. Pero como sea, Dios va a salvar a tu familia. Pero qué bueno que seas tú. Y ese esconderse no trae nada bueno. Porque estamos en tiempos difíciles. Tiempos duros estamos viviendo en nuestra Colombia. Y no es tiempo de esconderse en que, ay no, qué pena, ay no, es que es tan religioso, no me va a escuchar, ay no, que se va a enojar, ay que me van a llamar religioso. Yo conocí una persona que le decían pastor en la familia por burlarse. ¿Dónde está Socorro? A tu esposo le decían pastor, lo molestaban, ¿cierto? Pastorcito mentiroso. Pero al final, cuando el Señor decidió llevárselo a Harold, Dios lo usó para llevar palabra de salvación a personas que ni Harold se hubiera imaginado, ¿cierto, Soco? Porque Harold entendió que él tenía que ser el instrumento, porque él era en la familia el que había conocido de Dios. Y aprovechó la oportunidad de su enfermedad, la sensibilidad de su familia para escucharlo, que no perdió esa oportunidad y predicó a toda su familia, sus hermanos rebeldes, sus cuñadas, bueno, y ahí quedó sembrada la semilla. Soco, de la semilla que sembró Harold, ¿cómo van esas planticas? Oh, creo que tienes un buen recuerdo de Harold, ¿cierto, Silver? ¿Amas a Harold? ¿Lo amaste? Ay, Sommer.
Sommer fue discípulo, sí. Ahí está. Por eso el Señor quiere que tú seas el que salve a tu familia, el que rescates a tu familia, no importa qué haya pasado, para que luego seas tú recordado o recordada como esa persona que llevó salvación. Y no que recuerden a otro extraño por allá. Ay, sí, yo me acuerdo, mi mamá era cristiana, pero quien me habló de Dios fue, ¿no te parece eso contradictorio? No te escondas en tus temores de qué van a decir de ti, que te van a rechazar. No te rechazan a ti, rechazan es a Cristo. Pero tú cumples con hablar a otros. Tu familia es lo primero. Amén. Y el segundo, el actuar. El actuar tiene varias cosas que podemos hacer en el actuar. Y actuar es un verbo de acción, ¿cierto? Que hay que hacer algo. Si antes te escondías y eras indiferente, ya es el tiempo de actuar. Que esta palabra te lleve a confrontarte en qué cosas has sido indiferente, no has actuado, no has hecho lo que tienes que hacer, que has esperado que otros hagan, que has esperado que otros hablen. A veces somos nosotros que tenemos que hablarle a nuestros hijos en medio del altar familiar, hacer altar familiar, orar en la familia. Pero ¿qué hacemos? Llamamos al líder, ay, que el pastor venga. Pero es tu responsabilidad. Un personaje que quiero mencionar aquí es Nehemías. Nehemías era un hombre que servía a un rey llamado Artajerjes. Nehemías había sido hecho prisionero, habían invadido, habían destruido Israel, habían derribado murallas, todo lo habían dañado, a mí me dolió mucho cuando leía yo la historia que rodea a Nehemías. En otros libros narran cómo llegaron, invadieron al pueblo de Israel, se metieron al tabernáculo, al templo, se metieron, se robaron todas las cosas que eran de honra a Dios, copas, utensilios, todo eso se lo robaron y se lo llevaron al templo pagano, un templo pagano. Allí tiraron todo eso. Ahí yo sentía dolor, porque todas esas cosas eran para honrar a Dios y eran guardadas con tal delicadeza y cuidado y honra por los sacerdotes, que ver cómo cogían eso como si fuera nada. Y capturaron a varios, y entre esos a Nehemías, y lo llevaron ante el rey Artajerjes, y allá él fue, a la final, fue elegido como parte de la persona de confianza del rey. Era el copero. No solamente era de confianza, siempre estaba expuesto a la muerte, porque el copero probaba los alimentos y las bebidas que iba a comer el rey para ver si estaban envenenadas. Qué caro, ¿quién quiere un cargo así? Pero el Señor lo llevó a ocupar esa posición porque había un propósito de Dios ahí. Dice la palabra que le llegó una información a Nehemías de que había un pueblo que había quedado, un remanente, dice la Biblia, un pueblo que había quedado allí donde estaban las murallas que estaban caídas, y que en ese momento estaban teniendo muchos problemas, estaban teniendo hambre, estaban inseguros porque las murallas estaban en el suelo. Y le llega la información a Nehemías, y Nehemías dice: Señor, y se pone a orar. Hay un remanente, Señor, del pueblo, están desprotegidos. Señor, quiero hacer algo. Y dice la Biblia que Nehemías se presentó ante el rey con cara triste, y eso era un problema. El copero se presentara con cara triste delante del rey era sospechoso. Pero el rey tenía un afecto, porque el Señor le había puesto gracia a Nehemías, y el rey tenía un afecto a Nehemías, y le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le cuenta la historia con pelos y señales, y el rey le dice: vaya, haga lo que tenga que hacer, tenga, le doy cartas para esto, tenga, le doy recursos para esto. No fue sino que Nehemías aceptara
la encomienda de Dios y las puertas se abrieron. Esconderse no vale la pena, pero determinarse a actuar, el Señor va abriendo camino, el Señor va dando provisión, el Señor abre puertas cuando tú te decides a actuar frente a lo que Dios te ha puesto a hacer. Amén. Y lo primero es tu familia. Nehemías tiene una cantidad de cosas que uno puede aprender de allí para muchas áreas, pero hoy lo quiero enfocar hacia las familias. Nehemías llegó y cuando llegó allá, miremos qué dice Nehemías 1:11. Nehemías 1:11, no, Nehemías. Entonces, primera de Samuel, eso. Dice, te ruego, oh Jehová, esa fue la oración de Nehemías. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, hablando del rey, porque yo servía de copero al rey. Cuando Nehemías entendió que había familias en riesgo, que eran del pueblo de Israel, dijo, este es el momento en que yo tengo que hacer algo. Cuando tú ves que tu familia está en riesgo, cuando tú ves que tu hogar está desmoronándose, cuando tú ves que hay problema con un hijo, con una hija, que hay problemas en la familia, hay que actuar, hay que hacer algo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Nehemías? Clamarle a Dios. Tampoco podemos actuar a la loca. Necesitamos plata para pagar los servicios. Voy donde el prestamista. Eso es lo primerito que la mayoría hace. Se dejan azarar porque están, deme la plata, prestamista. Pero tenemos un Dios que es proveedor y que es dueño de oro y la plata, de todo. Es solamente esperar. Nehemías estaba desesperado, pero él no se puso, ay, su majestad, me tengo que ir, tengo que ir a ayudar a la gente, que ya hay familias y no sé qué. Él no se fue así. Hubiera hecho así, ¿qué le hubieran hecho? Porque él era un súbdito del rey. El primero se tranquilizó, oró al Señor, clamó por el respaldo de Dios. Ahí le está clamando por respaldo de Dios. Dame gracia delante de este varón. No había otra forma sino que Nehemías tuviera la gracia de Dios delante del rey. Era un simple copero. Y dice la palabra que cuando él se presentó delante del rey, el rey le dijo, te voy a dar cartas, te voy a dar dinero, te voy a dar personas. Le envió hasta una parte de su ejército para que lo protegiera en el camino. Cuando tú decides actuar a favor de tu familia, no importa lo que esté pasando en tu hogar, y clamas a Dios por el respaldo de Dios, yo te garantizo que el respaldo de Dios viene sobre ti. Te da sabiduría, te da provisión, te da bendición, abre camino donde no ves, porque el Señor guarda nuestras familias. Y yo miro, cuando voy avanzando en el libro de Nehemías, encuentro un capítulo, el capítulo 12, que no vamos a leerlo, pero en el capítulo 12 vemos cómo Nehemías, entendiendo la importancia de tener en cuenta a Dios, hace que se restituya la adoración a Dios. Encuentra que no hay un lugar donde adorar, encuentra que no hay, que las familias que están allí, conociendo el principio de honrar y adorar a Dios, no lo están haciendo. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Restituye un lugar para que las familias cuenten con la presencia de Dios. El aceite se había acabado y no había fuego en el altar. Edifica, restituye y hace que te da otra vez el empoderamiento a los sacerdotes que habían allí, a los levitas que habían sido llamados para honrar a Dios. Y empieza a provocar que todas las familias identifiquen, necesitamos a Dios. Y en el capítulo 12 tú te das cuenta allí cómo empieza a suceder la restitución de la adoración de la presencia de Dios.
Y en ese actuar tenemos que identificar que tenemos dos misiones básicas. La primera es con nuestra familia. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Mateo 28, 19 al 20? Y de hacer discípulos. ¿Cuáles serán esos primeros discípulos que tenemos que hacer? En la familia. Son los primeros discípulos que tenemos que formar. Nuestros hijos, nuestros padres. Si eres tú, hijo, el que ha conocido de Dios, convierte a tus padres, a tus abuelos, a tus familiares en discípulos tuyos. Son los primeros que deben ser discipulados. No te escondas más. Habla de Dios. Pide el respaldo de Dios y Dios te va a dar palabra. Dice que Moisés tenía miedo de hablar porque tenía dificultades, pero el Señor le dijo, abre tu boca. Es solamente que tú te atrevas, da el primer paso. No dejes que tu familia se pierda en todas estas corrientes del mundo en las que estamos ahora. Aquí hay adolescentes y hay jóvenes. Y constantemente estos adolescentes y jóvenes son bombardeados por todo este tema de la ideología de género, queriéndoles afectar su identidad como persona, queriéndoles que encuentren en esas ideologías la complicidad para comportarse mal, para hacer cosas incorrectas. Quizás usted, papá o mamá, su hijo está pequeño y todavía lo puede mandar, todavía le puede decir, siéntese aquí, coma esto y haga aquello, pero ellos van creciendo. Y si usted se ha dado cuenta, el rango de edad donde uno puede mandar a su hijo o al hijo en este tiempo va disminuyendo, ¿cierto? Ahora un niño de 12 años difícilmente obedece. Ahora ve unos niños de 6, 7 años que se paran de frente al papá y le argumentan y le dicen y no sé qué, y el papá se ríe, ay mira tan lindo como sabe defenderse, ay tan lindo. Pero usted no se está dando cuenta que eso, admirar la grosería que se está enfrentando con grosería, usted felicitarle eso le está dando pie a que sea cada vez con una actitud más rebelde. Y luego usted está diciendo, ay, ese hijo tan rebelde que me salió. Ay, por Dios. Los niños no nacen rebeldes. La rebeldía se forma por causa de los adultos. ¿O me equivoco, mis amadas psicólogas? La rebeldía de un niño no se forma porque el niño es rebelde. Es porque hay un adulto que no ha aprendido y no ha sabido enseñar a ese niño. Es el momento de actuar. Y Nehemías entendió y llegó con todo el respaldo que Dios, el rey le había dado, llegó y empezó a edificar las murallas, empezó a ordenar cómo hacerlo. Le enseñó a las familias en unidad como familia a trabajar para levantar las murallas. Era importante levantar las murallas porque las murallas en una nación significaban protección. Y Nehemías entendía que lo primero que él tenía que hacer era levantar las murallas para que el pueblo fuera protegido. Y las murallas, entre más grandes y gruesas, significaban que era una nación poderosa. Y Nehemías delegó y asignó por familias, porque el Señor no quiere que nuestra familia sea edificada por otros, sino que la familia junta sea edificada por Dios. ¿Cuántas familias hay aquí? Reúnanse, por favor, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Reúnanse las familias, los que son familia, reúnanse. Pónganse de pie y reúnanse allí. Yo les pregunto,
¿Usted ama a esa persona que está al lado? ¿La respeta? ¿Quiere lo mejor para esa persona que es su familia? Es necesario que cada uno de ustedes, como familia que son, levanten muros de protección para su hogar. Es el momento de actuar. La indiferencia destruye. Nehemías no se hizo indiferente. Nehemías dijo, hay que hacer algo. Las familias están siendo destruidas. Y ustedes que no tienen a su familia aquí, tienen familia, ¿cierto? Como mínimo tendrán un miembro de familia con usted. Y usted es responsable de levantar esos muros de protección que son buscar a Dios, orar, clamar a Dios, consagrarse al Señor. No sea más indiferente. Los hijos, los únicos que sean cristianos en su hogar, lleven a salvación a sus padres. Los padres lleven a salvación a sus hijos, los nietos a sus abuelos. Es el tiempo de actuar. Cierra tus ojos. Señor, mira estas familias y cada persona que está aquí representando una familia. Es el tiempo en que haya acción. Es el tiempo en que se muevan, que nos movamos para proteger nuestra familia, nuestro hogar. Dale sabiduría, gracia, determinación. Dales integridad en sus corazones. Llénalos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Tome su lugar. Rescatar a nuestra familia es una de esas misiones. Otra misión que el Señor nos muestra en Nehemías es restituir nuestra relación con Dios. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje se relaciona con una iglesia, es un mensaje a una de las iglesias que estaban lejos de Dios y que la única manera era escuchar a Dios y dejar entrar. Establecer esa relación con Dios, tú, cada uno de los que están aquí, y llevar a tu hogar, a tu familia, a que establezcan una relación con Dios. Es la garantía de protección. Si no está Dios en el corazón de las personas, si no está Dios gobernando un hogar, fácilmente va a llegar esas ideologías de que eso no importa si usted es mujer y le gusta una mujer, eso está bien, eso es normal. Usted es hombre, le gusta un hombre, eso es normal. Hágale, déjese llevar. No reprima. Eso es lo que ahora dicen, ¿no? No reprima sus emociones, no reprima sus sentimientos, no. Y todo romanticismo alrededor de esta ideología dañina, satánica. Ayer estuvimos acá, tuvimos un invitado, una persona que desde pequeñito fue engañado por el enemigo y usó a la familia para que lo dañara su identidad como persona, que se convirtió, él creyó que su vida era ser un hombre que le gustaran los hombres. Y llegó al punto de convertirse físicamente, ¿cierto? Se disfrazaba de mujer porque eso desde chiquitico le enseñaron que se vistiera de mujer y le celebraban eso y entonces él vio que como le celebraban eso estaba bien. Pero en la medida que fue metiéndose en esa vida, más soledad y más vacío había en su corazón. Y una persona fue usada para que le estorbara todo eso que el enemigo había estado haciendo en su vida y él logró encontrar su identidad en Dios. Sutilmente se fue metiendo en su
pensamiento de niño, mentiras. Y eso que en ese tiempo no estaba tan difundida la ideología de género como ahora, que hasta en los colegios quieren confundir a los niños y decirles que está bien, si no eres hombre o mujer, hay otras cosas que puede ser. Lo que tú quieras hacer, eso puede ser. Hasta en las películas lo dicen. La familia tiene que ser protegida y tú tienes que actuar frente a eso. ¿Cómo? Estableciendo una relación con Dios, que tus hijos conozcan a Dios, que tus padres conozcan a Dios, que sean guardados esos corazones frente a las mentiras que hay, que sean guardados sus corazones, que esas mentiras que el mundo trae, la verdad de la palabra, la verdad de Dios en sus vidas, contrarreste y destruya esa mentira. Es la única manera. Uno encuentra cristianos que dudan si el aborto o si no abortar, que dudan no, pero es que el amor, Dios es amor y Dios dice que nos podemos amar, y entonces si yo busco, si una mujer ama a otra mujer de forma no solo romántica, sino también quiere estar con ella, Dios es amor. Si usted no tiene una convicción sana, genuina de lo que dice la palabra frente al amor, entonces usted va a dejar que se confundan esos términos y usted, ay, sí, es cierto. Hay iglesias de homosexuales, porque es que Dios no discrimina a nadie. Y usan la palabra discriminación, usan la palabra homofobia, todo eso. Y un cristiano, cuando alguien lo confronta, si no es un cristiano estable con la palabra, que la identifica la palabra como sus principios, ay, no, pero es que, no, yo no, yo soy un cristiano comprensivo. Y ahí es donde empiezan esas iglesias. Pastores que son homosexuales o mujeres lesbianas siendo pastoras. No estoy en contra de las personas, ojo. No estoy transmitiendo aquí odio, porque eso es lo que están queriendo decir, que las iglesias transmitimos odio. No estamos transmitiendo odio hacia las personas. Las personas son para amarlas en el amor de Dios. Pero no es para identificarnos con lo que no está de acuerdo a la palabra. Yo puedo amar a la persona que usa violencia con armas y esas cosas, pero no aceptar que actúe de esa manera. Si no hay amor hacia las personas, ¿cómo va a haber salvación? ¿Cierto que sí? Mis amados, hay que actuar, hay que moverse. David era un pastor de ovejas. Cuidaba de las ovejas, pero el Señor, durante ese tiempo en que él cuidaba ovejas, lo estaba entrenando para algo mucho más contundente que él iba a hacer. Y quizás en tu vida tú habías pasado cosas o estés pasando cosas que no entiendes por qué. Es un entrenamiento de Dios para ti, porque Dios te va a llevar o te está ya enfrentando a algo grande en tu vida. Y David estaba allí en ese momento. Conocía cómo defender las ovejas, se había enfrentado a osos, a leones y los había defendido. O sea que él miedo a las fieras ya no le tenía. Sabía cómo defender sus ovejas. Y llegó un momento, cuenta esa historia, que el papá lo mandó, le dijo, llévele este fiambre a sus hermanos que están en la guerra. Y él se fue a llevarlo. Y justo en ese tiempo estaba el gigante Goliat, diciendo una cantidad de cosas hacia el pueblo de Israel, diciéndoles perros, diciéndoles ustedes son tal cosa, y ofendiendo al Dios de Israel también. Y cuando llega, miremos 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10.
Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. A ver, dadme un hombre que pelee conmigo. Todas las ofensas que había dicho Goliat y estaba ahí amenazando, tráigame a alguien que se pelee conmigo. Y decía, si hay uno que se pelee conmigo y ese me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy quien gano, ustedes serán destruidos. ¿Y qué hizo el ejército? Saúl era el que estaba allí, era el rey. ¿Y qué hacían ellos? ¿Quiénes han leído la historia? Estaban atemorizados, tenían miedo. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Mire ese gigantote. Y el pueblo de Israel tenía un buen ejército. Y con solo la amenaza de ese gigante ya estaban llenos de miedo. No, ¿qué vamos a quién mandamos? No, usted, no, yo no voy por allá. ¿Quién se ofrece? Y justo llega David cuando está este hombre diciendo todo esto. Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a ofender al Dios de Israel? ¿Qué hay que hacer? Y le explicaron. ¿Y qué se gana el que lo venza? Y le explicaron, bueno, me van a dar esposa, me van a dar plata, me van a dar todo. Hágale. Pero David no solamente vio la recompensa, David se vio a él como Dios lo veía, como aquel que podía destruirlo, porque si había derribado osos y leones protegiendo sus ovejas, no iba a poder destruir este gigante porque él tiene un Dios fuerte y grande que lo puede respaldar. ¿Cuántos problemas en tu familia, cuántos problemas has enfrentado que los has visto como un gigante como Goliat? Que cada rato te llega el pensamiento, ay no, esta persona que yo le doy tanta plata, ¿qué me va a hacer? Ay no, tal cosa. Ay no, la universidad, voy a tener que dejar de estudiar. Ay no. Y con el ay no, ¿cuántos han dicho ay no? Y le dio miedo al pueblo de Israel ese gigante, pero David no le dio miedo. No tiene por qué darte miedo los gigantes que estén delante de ti, porque tienes un Dios que está para defenderte, así como dijo David. ¿Acaso no tengo un Dios que está delante de mí, que me ha dado fuerza para combatir osos y leones? Si aplaudes ahí, es porque estás convencido. Entonces el aplauso debe ser más fuerte. Gloria a Dios. Créele a Dios. Y David se encuentra allí con ese gigante. Y trataron de armar a David con todo lo que ustedes ya saben, y nada de eso le sirvió. Y saca a David la onda. Rum, rum. No, esa no es. La otra onda. Eso era lo único que sabía David usar, la onda. Una piedrita en una cosa elástica, tirarla, y eso era lo único con lo que él peleaba. Pero como Dios le había dado la victoria delante de las ovejas frente a leones y osos, él sabía que eso era como un león y un oso. Él veía la dimensión de él delante de Dios, cómo era con Dios, que el gigante era Dios y no el filisteo. El gigante tuyo que te protege, que te cuida, es Dios. No hay ninguna cosa que se parezca a un filisteo que te pueda vencer. Pero tú tienes que atreverte a creer. Si este pueblo de Israel, si Saúl tuviera la convicción de cuál era el Dios que lo respaldaba, hacía mucho rato habría destruido los filisteos. Pero ¿en qué confiaba Saúl? Confiaba en sus armas, confiaba en su escudo, tanto que se lo quiso poner a David porque él confiaba que eso era lo que lo protegía. Y David, no, quíteme esto no puedo ni caminar. No confíes en lo que tú puedes hacer o en lo que tú sabes hacer. Lo que tú puedes hacer y lo que tú sabes hacer,
confíaselo a Dios y Dios lo hará en una dimensión mucho más grande de lo que tú piensas y puedes alcanzar el propósito de Dios. David estaba allí convencido. Sí, tremendo muchacho convencido. ¿Y qué dijeron los hermanos? ¿Se han leído la historia? Léanla porque es muy buena. Los hermanos le dicen, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Usted no viene sino a chismosear. Lo menospreciaron. Murmuraron de él, lo ofendieron. Cuando tú te determinas a actuar, a hacer algo a favor de tu familia que no va acorde con lo que otros quieren que tú hagas, vas a recibir oposición. Cuando tú dices, todos los hijos, vamos toda la familia, vamos a la iglesia los domingos. Ay, no, mami, los domingos para... No, vamos todos a la iglesia. Pero mi hija, vea, ellos necesitan dormir toda la semana estudiando. No, vamos a la iglesia. Van a tener oposición. Llegó el familiar de España, de Chile, de donde sea que vienen. Ay, no, es que tengo un familiar. No, yo primero voy a la iglesia, ahorita que llegue a la iglesia atiendo. Pero mira que viene desde tan lejos. Son 2 horas. En 2 horas que siga durmiendo. ¿Sí o no? Pero hay personas, y algunos de ustedes lo han hecho. Llega el familiar de no sé dónde, el familiar de Cali. No, es que me llegó un familiar y qué pena dejarlo aquí solo. Yo le he dicho a muchos, invítelo a la iglesia. No, pero es que a esa persona no le gusta nada con cristiano. Ah, bueno, entonces no va a querer nada con usted. O usted no es cristiano. Y la persona me queda así. Si no quiere venir, venga usted y dé el ejemplo de que usted sí está buscando a Dios de verdad. Y muchos de ustedes han dejado de mostrar, dar testimonio de la búsqueda de Dios es primero en ustedes por no incomodar a la familia, al familiar, al amigo que vino de lejos, que vino de visita. Este no es el tiempo de hacer eso, es el tiempo de actuar, de mostrar quién es usted en Dios. Y cuando usted muestra quién es usted en Dios, cuenta con el respaldo de Dios. Por eso David le ganó a Goliat. David declaró, yo voy en nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Y él no solamente habló, también se paró enfrente de ese gigante y usó lo que tenía en su mano para hacer, porque sabía que todo lo que él dijera, lo que él hiciera, creyéndole a Dios, proclamando a Dios como su defensor, iba a darle la victoria. Ahora, no es solamente que usted crea que Dios existe. Ay, no, Dios está en mi hogar, yo tengo a Cristo. Usted tiene que hacer cosas que demuestren que Dios está en su vida. Una de las cosas que estamos hablando, que lo primero que tenemos que atender es nuestra familia, haga su altar familiar. No, pero es que no me van a escuchar, se van a burlar de mí. Usted va en nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Y aunque al principio quizás no le presten atención, si usted persevera, el Señor le va a respaldar y su familia va a empezar a buscar de Dios por causa suya. Mi familia es un testimonio. Mi mamá no dejó de perseverar hasta que todos 4 aceptamos a Jesús en nuestra vida y 3 de esos 4 somos pastores ahora. ¿Qué clase de hijos, qué clase de familia quiere edificar? Necesitamos una sociedad que tenga familias fuertes en la fe, que crean a Dios, que combatan todas estas cosas incorrectas que están viniendo a nuestro país, pero con la fe en Dios. Y David entonces se enfrentó a Goliat. Y aunque tuvo oposición de sus hermanos, aunque otros lo criticaban, aunque otros lo miraban mal, él atendió la orden de Dios. Vio que en ese momento Dios le estaba dando una encomienda, derribar al gigante. Y Dios te ha encomendado derribar muchos gigantes en tu vida, en tu familia, pero tienes que actuar. Levanta altar a Dios, consagra tu vida a Dios, créele a Dios y empieza a hacer las cosas que a Dios le agradan y desecha de tus
actividades normales, desecha de tus hábitos aquellas cosas que no le agradan a Dios. No me voy a poner a enlistar las cosas que no le agradan a Dios porque usted los encuentra en la Biblia. Y como usted es una persona inteligente, también sabe qué cosas no le agradan a Dios. ¿Sí o no? Póngase de pie, por favor. Ahora te hago la pregunta con la que empecé. ¿Te vas a esconder o vas a actuar? Y esta pregunta es para todos, desde el más pequeño, porque aquí no se escapa ni el adolescente ni el niño. Cada uno en su edad, en la etapa en la que esté viviendo, debe tomar unas decisiones. Porque niños, ¿cuántos niños hay aquí? Yo veo varios niños preadolescentes de tribu, ¿cierto? Ustedes, jovencitos, en su salón de clase, escúchenme acá que le estoy hablando a los preadolescentes. Ustedes en su salón de clase van a enfrentar tentaciones, van a enfrentar cosas que los quieren hacer comportarse mal. Jóvenes que están en los colegios, ustedes van a tener mucha presión de esta sociedad que está volviendo cada vez más perdida, incitándolos a la droga, incitándolos al sexo ilícito, el desorden sexual. Ahora es impresionante ver las niñas no se dejan cortejar. Las niñas ahora se acercan a los niños y le dicen un poco de cosas y los invitan a hacer una cantidad de cosas incorrectas. Todo esto de la ideología de género, donde la confusión ay, me llama la atención ese muchacho, se ve como fuerte, se ve como atractivo, y entonces ya la mentira, tú eres homosexual, eres homosexual. Mentiras. Hemos sido criados en una sociedad muy machista, que si el hombre llora, entonces es una niñita. Muchachos, busquen a Dios, dependan de Dios y recibirán el respaldo de Dios en toda su vida. Mamás, papás, busquen a Dios, conságrense a Dios, que el Señor va a respaldarles 100% en todo lo que ustedes hagan para agradar a Dios. Actúen, no se queden indiferentes a lo que está pasando. Eso está pasando allá, a mí no me va a tocar. Ojo, la indiferencia es creer que a nosotros nunca nos va a pasar. No espere a que le pase para allí así actuar. Proteja a su familia. Y la protección viene primero buscando de Dios y luego actuando conforme a Dios le agrada. Deseche hábitos y cosas que no le agrada a Dios. Eso es actuar. No se esconda más. Desaloje el rencor de su corazón. Desaloje la indiferencia de su vida y tome acción, porque Dios respalda al que da esos pasos de fe. Cierre sus ojitos y empiece a tomar decisiones con respecto a esta palabra que acaba de recibir. ¿A qué le lleva el Señor a usted? ¿A qué le está llevando? ¿Qué le está motivando en este momento el Señor a que usted haga? ¿Qué ha dejado de hacer? Que ahora el Espíritu Santo le redarguye a usted. ¿Qué ha dejado de hacer lo que ha tenido que hacer hace mucho rato? Renunciar a algo incorrecto, meterse más con Dios, leer más la Biblia. Lee la Biblia una vez a la semana, pues ahora determínese a que va a ser una lectura diaria de la Biblia, que es espada. Esa es la espada que usted necesita para defenderse usted y defender a su familia. Tome decisiones de restaurar ese altar personal
y de establecer un altar familiar en su casa. Si sus niños son pequeños, puede hacerlo toda la semana o 4 veces a la semana. Si sus hijos son grandes, están en la universidad y hay diferencia de horarios, establezca un día como mínimo para reunirse con sus hijos, con su familia, a levantar un altar para Dios. No más indiferencia. No crea que a usted no le va a tocar. Lo que está pasando en el mundo está influenciando cada vez con más facilidad a través de las redes sociales, a través de tantas formas de comunicación, y usted no se va a dar cuenta si no está atento, si no está alerta, si no está actuando. Tome decisiones. Este espaciecito, empiece a decirle al Señor qué decisión va a tomar. Empiece a decirle al Señor qué es lo que va a determinar hacer en su vida, de qué se arrepiente que dejó de hacer y debió haber hecho, y qué se determina hacer. Escucha, Señor, la oración de cada persona que se está levantando en este momento, entendiendo este tiempos peligrosos. Estos días son días malos que se están presentando en nuestra nación, pero estamos aquí como pueblo tuyo, entendiendo que tú eres el Dios de los ejércitos de Israel, que estás para defendernos, que nosotros somos esos David, que estamos enfrentando gigantes, pero que siempre tendremos la garantía de la victoria cuando te tenemos a ti como nuestro defensor. Tú eres el que está delante de nosotros como ese poderoso gigante, y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada familia que está aquí representada empezará a tener ese respaldo tuyo en la medida que te busquen. Gracias, Señor, porque has traído esta palabra. Trae esta palabra a convicción de cada persona, la traes para que llegue al corazón de cada persona, la traes para que cambie la mentalidad de cada persona que está aquí. Señor, gracias. Así como Nehemías supo, entendió, identificó que tú lo querías usar para restaurar los muros de cada familia en Israel. En este momento, Señor, creemos que tú a nosotros como tu pueblo nos quieres llevar a restaurar los muros de nuestra nación, de Colombia, que están siendo destruidos por diferentes ideologías, que están queriendo ser destruidos por las leyes que se quieren implantar en nuestra nación. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ahora estamos levantando muros de protección en tu nombre, Señor. Creemos, oh Dios, que tú quieres levantar las familias, unas familias en integridad, en santidad, en consagración a ti. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que empiezas a levantar padres con temor tuyo, papá y mamá buscando tu rostro, hijos buscando tu rostro, hijos buscando la presencia tuya, jóvenes, niños y adolescentes consagrados a ti. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que se edificarán familias fuertes en este lugar. Esta iglesia contará con familias fuertes, familias que cimentan sus pasos en los principios de tu palabra. Gracias, Señor. Este es el tiempo de actuar y no de esconderse. Este es el tiempo de hablar y no de callar. Este es el tiempo de destruir las artimañas del diablo. Este es el tiempo de edificar familias fuertes. Somos una nación poderosa, y como nación poderosa, como parte de ese ejército poderoso, combatimos las fuerzas del mal, creyendo en la victoria que ya tú nos has dado. Creemos esa victoria en el nombre de Jesús. Empieza a clamar y empieza a declarar que tu familia es una familia de victoria. Empieza a decir los nombres de tus familiares, de esas personas que conforman tu familia. Ora por ellos, levántalos en oración, declara protección sobre ellos, declara protección en sus mentes, en sus corazones. Declara sobre ellos que empiezan a sentir un ardor en sus corazones por buscar la presencia de Dios. No seas indiferente. Ese hijo o esa hija que se ve muy rebelde, que no quiere escuchar, este es el momento de presentar ese hijo, esa hija delante de Dios. Delante de Dios. Levanta tu oración, preséntalo. No hay nada que pueda contra el amor de Dios y el propósito de Dios.
Hay quizás personas que tú has conocido, que venían a la iglesia y se han apartado y están haciendo otra cosa, están en el mundo, están viviendo una vida lejos del Padre, pero tú con tu oración puedes atraer a esa persona que se busca, que se acerque a Dios, que busque a Dios. Con tu clamor, así como hizo Nehemías, que clamó al Señor y pidió el respaldo de Dios, levanta tu oración, vamos, levanta tu oración a favor de esas personas, a favor de tus familiares que se apartaron de Dios. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Vamos, habla, protege a tu familia, a tus hijos, conságralos, levántalos delante de Dios. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré. Aquellas personas que están allí en conexión, también declaro y creo que esta palabra seguirá haciendo la obra si tú crees. Tienes que actuar, no es solamente escuchar. La palabra debe ser oída, pero también debes obedecerla, actuar. ¿Qué decisiones has tomado? Así como aquí se han tomado decisiones, allí donde tú estás conectado, también empieza a tomar decisiones a favor de tu familia. Presenta a tu familia delante de Dios, tus hijos, tus parientes delante de Dios. El Señor nos defiende y el Señor está con nosotros. Y vamos a declarar esta palabra de esta alabanza, porque el Señor pelea por nosotros. Vamos, tus palmas, y vamos a, con esta palabra, a declarar la victoria. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Vamos con la letra. Nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Soy libre aquí, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús.
victoria. Así como lo estoy haciendo yo, vas a hacerlo conmigo. Con nosotros y a favor de nuestra familia, y por eso lo declaramos. Dios es por nosotros. Vamos, dilo fuerte. Su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, gritaré. Por nosotros Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. desde las tinieblas su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo gritaré, gritaré. Nosotros estamos aquí, iglesia. Estamos aquí para defender. No estamos aquí para ser espectadores de lo que está pasando en el mundo. No estamos aquí para pensar que eso es allá que está pasando y que nosotros aquí, porque estamos en una iglesia, no nos va a ocurrir nada. Es el tiempo de dejar de escondernos en nuestros argumentos. Es el tiempo de dejar de escondernos en nuestras emociones. Es el tiempo de dejar de esconderse. Es el tiempo de actuar. Es el momento de usar la palabra de autoridad que el Señor nos ha dado. Palabra de salvación. Tenemos que llevar palabra de salvación a nuestra familia. Tenemos que llevar palabra de salvación a nuestros vecinos. Si toda Candelaria conociera al Dios verdadero, si toda Candelaria se humillara delante del Rey, tendríamos una Candelaria diferente. Una Candelaria que se ama, una Candelaria que se respeta, una Candelaria que progresa, una Candelaria que levanta niños y jóvenes sin violencia, una Candelaria que levanta padre y madre sin pleitos, sin contiendas. Por eso, iglesia, no podemos ser indiferentes. Por eso es el tiempo en que tú abras tu boca, que Dios la va a llenar. Que no tengas temor de mostrar a Cristo que está en ti. Que le puedas hablar a ese vecino que hay un Dios que ama y que perdona. Que le puedas hablar a tus hijos que no conocen de Dios, que hay un Dios que ama y que perdona. Es la única manera. Dios está con nosotros. Y Dios nos defiende, y Dios nos abre camino, y Dios nos da provisión, y Dios nos da el carácter, Dios nos da la valentía. Solamente es actuar, es atrevernos. Avanza, avanza, avanza. Da el paso, que el Señor te respalda. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, Y yo lo gritaré. Grita la victoria en ti. Grita la victoria de Cristo en tu familia. Vamos a ese grito de victoria. su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. en tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, Cae el enemigo, y gritamos la victoria.
la victoria de Cristo. La victoria del Señor está garantizada para aquel que confía en Él. Si Dios respaldó a David siendo un joven inexperto en la guerra, pero por solo su declaración y su atreverse a actuar, contó con el respaldo de Dios y venció al gigante, no se espera menos de ti. Que le creas al Dios de Israel que te defiende y que des el paso para vencer el gigante. Tú puedes identificar el gigante que está contra ti.